Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en un directo diferente, en un directo totalmente sin preparar. Es una cosa que solemos hacer normalmente en diferido, mi querido vecino de arriba, y que hoy lo vamos a hacer en directo. Hoy vamos a hacer algo, como digo, totalmente diferente. Queremos ver qué tal sale, queremos ver que la gente se apunte y queremos ver qué tal resulta todo esto, ¿vale? Entonces, por aquí tengo a mi queridísimo vecino. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias, Miguel Ángel. Nada, aquí estamos. Vamos a sacar unas cuantas, a desenterrar unas cuantas pelis, a exhumar unas cuantas pelis. A exhumar unas cuantas películas de estas raritas que a ti te gustan. Y hoy sorpresón para mí, porque es que no conozco ninguna. No conozco ninguna, Ringo. No, 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 no. Nada, nada, ni Hostia, una. no Algunas me me acuerdo. parecen. Sí, no me acuerdo de las que te dije, pero igual algunas sí, ¿no? No, 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 esta vez no, esta vez me has Vale, pillado, vale, vamos, vale. me has pillado, pero bien pillado. Bueno, Y, y, y quiero que me las expliques, claro, quiero que vengas y me digas de qué va lo que nos has traído, qué es lo que tenemos aquí encima de la muy mesa, que bien. nos vas a enseñar ahora. Y nada, los micros son tuyos. Empieza por la película que más te apetezca. Muy bien, pues vamos allí. Pues mira, me alegro de que no conozcas ninguna un poco porque No, de eso se trata, ¿no? De presentarlas, recuperar las películas y de que la gente, pues eso, que las conozca si no las conocía de antes. Pues mira, si te parece, empezamos por una peli americana que creo que es del año 90, que es la ópera prima de un director, Elias Merige, que es más conocido, bueno, famosamente, mundialmente conocido por ser el director de la película La sombra del vampiro, que supongo que esa sí que la conoces. sí, la de Nosferatu, la película que se supone que se Correcto, grabó. correcto, que es el William, trasfondo de toda la historia de cómo se grabó exactamente las vicisitudes que tuvo el director para grabar la película original muda de Nosferatu. Y bueno, pues es el mismo director y está en este caso es su ópera prima que se llama Bigoten. Bigoten. Mira, por aquí Bigoten, sí, vamos a ir saludando también, aquí, que esto no te aquí lo la había tenemos. comentado. Como hay gente por el chat, pues entonces la gente pues, suele saludar, suele darnos la bienvenida y hacernos preguntas, así que prepárate. Por aquí tenemos a Tío Vale, Ganji. vale. ¿Qué tal, Tío Ganji? Hola, Bienvenido. Víctor. Muy buenas. Bueno, pues esta película, que es la ópera prima de este director, está grabada en blanco y negro y tiene una particularidad que cuando fue a hacer el proyecto, el director quería un determinado modelo de cámaras de grabación, que yo ahora no conozco cuál, no recuerdo qué modelo es, para poder imprimirle y darle una estética y una imagen a la película. Total, que el hombre encontró el modelo de cámara que quería para alquilarlas, pero prácticamente se dejó todo el presupuesto que tenía para la película en las cámaras. Entonces, Ostras. claro, hizo que el resto de película pues adoleciera un poco de los medios. Claro, se quedó sin Claro. medios, entonces tuvo que buscar pues muchas cosas que a lo mejor él quería hacer de decorados, etcétera, pues no pudo. Y entonces, pues la película está rodada en una obra, en los descampados de una obra, incluso debido al corto presupuesto por el tema de las cámaras, los mismos obreros que estaban en la obra cuando acababan el turno les ayudaban incluso a montar y Qué desmontar y bueno. hacer cosas con la película. Y la película gira en torno a una especie la verdad que es completamente aberrante. Es muda completamente, no tiene sonido, bueno, sí que tiene sonido, pero es muda, no habla. Tiene como un El grillo de sonido, fondo y cosas de estas, ¿no? Exacto, los únicos sonidos que hay es como el de un grillo de fondo y algún sonido así de fondo ambiental, musical, que lo que hace es que todavía incrementa la atmósfera malsana que tiene la película, que es una especie como de una reinterpretación del Génesis, de la vida, la muerte, todo en formato por la grabación esta que tiene con las cámaras y luego hicieron una especie de fotografiaron los fotogramas varias veces para darle una especie de videoclip en la Ujú. película, que es lo que ha hecho que tenga esa imagen tan sumamente rara y distorsionada la película. Ya solamente aunque no guste la historia, que tiene escenas fuertes, pero vale la pena verla solamente por el tema visual.
Es una película de los años 90, ¿vale? Como tú has dicho, norteamericana. Voy a ir indicando dónde se pueden ver, pero hoy me la has puesto difícil, ¿eh? He de decir que la lista de hoy es muy difícil si no la consigues por DVD, Blu-ray o cualquier formato físico que se pueda comprar. Como a ti tanto te gusta y como a ti tanto te gusta reivindicar, efectivamente. Mira, por aquí tenemos al otro geek. ¿Qué tal? Un saludo también para allá, para Colombia. Esta en Pues, particular, aquí en España no está editada. Yo la compré, creo que es una edición alemana. ujú, Y bueno, aquí en España no está editada de momento. Es ya, en DVD. Se puede comprar en Europa, pues por eBay o en Amazon o algo, seguro que se encuentra, pero ya os digo que aquí en España por el momento no está editada. no hay manera. Bueno, que si nos la busquen por Wallapop también y por todo colección, lo que haga falta. Muy Sí, pues bien. difícil, pero lo bueno es que aquí no hace falta subtítulos, porque como la película no lleva sonido, Claro, eh, da igual la da versión igual, da igual en la, la la que, versión que donde la compren. Exacto. claro, esa podría verla yo, ¿ves? Fíjate tú. Esa la entendería. Bueno, o igual no, pero sí, sí, sí. La Muy verdad que bien. visualmente es increíble y la historia luego también no deja indiferente toda la película. Mira, por aquí Tío Cambio nos está asistiendo y nos dice que Begoten, que seguro lo he Sí, pronunciado mal, es engendrado. engendrado. Muy bien, muy bien. Sí, claro, es que tiene que ver un poco, sí, el título tendría que ver un poquito con el origen de la película, el génesis, el nacimiento. Bueno, es que no quiero desvelar mucho porque las imágenes son muy, muy potentes y mejor verla. Muy bien, pues nada, ya sabéis. Ya tenéis esto apuntado. Bueno, deciros, voy a mostrar un segundito, ¿vale? Para asistir un poco cómo funciona esto. Pero si queréis, no coger apuntes, no coger apuntes, no os preocupéis por las carátulas, porque ya tenemos en nuestra página web tenéis ya completamente las carátulas. Ostras. Vale, Sí, ahora sí, sí, no he ¿no? tocado nada, tío. Vale. Estaba mandando. Sí, sí, yo tengo bien. Vale, Sí, sí, es yo tengo que perfecto, nos ha sí. fallado un poquito el internet por aquí. Vale, vale, yo me había quedado, digo, hostia, si no he tocado, no sé qué, quieto. Nada, no has tocado nada, Vale, no te vale, preocupes, vale, no has vale. sido tú, he sido yo. Y encima se ha puesto el fondo pantalla de otro sitio, maravilloso. Pues nada, Vale. seguiremos con él, no voy a tocar nada más. Bueno, lo dicho, en la página web tenéis perfectamente la imagen de todo lo que estamos comentando, las portadas de película y todo lo que haga falta. ¿Veis? Aquí lo tenéis todo y las portaditas también. ¿Vale? Muy bien. Pues si no tienes nada más que decir, sigamos con otra Sí, peli. vamos con la siguiente, que es un auténtico despiporre. Es, a ver si se ve bien aquí, Oh, qué Werewolves buena. on Wheels, o lo que sería Hombres Lobo sobre ruedas. Toma ya. Esto trata de una banda de moteros eh, bueno, que van de viaje y llegan a pasar la noche y se encuentran con una especie como un monasterio. Allí son atendidos por los monjes que les dan de vino, les dan para que descansen, pero claro, todo no podía ser tan bonito ni tan fácil. Los monjes no son los monjes normales, sino que son una especie de monjes satánicos que hacen una especie de ritual y convierten a los moteros en hombres lobo, tal cual. Auténtico despropósito. Y a Ya partir de veo, ahí ya. la película pues empieza pues eso, a una serie de masacre y asesinatos por parte de los moteros, de los hombres lobo. La verdad es que nos venden las películas maravillosamente, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo. No la conocía y mira que soy cinéfilo, me gusta o me considero que me gusta el cine, pero siempre me traes cosas nuevas muy interesantes. Em, Hombre, está rarilla, rarilla. está rarita, rarita, está rarita, Sí. rarita. Bueno, hemos pasado a la del, a la de los Los. moteros, pero la del cuerno de Ay, cabra, sí, nada. me he equivocado sí, es verdad, me he No, no te saltado la de cuerno preocupes, no de te cabra, preocupes. Vale, que no sé. yo creo que nos estáis escuchando ya, ¿no? La gente que está por el chat que nos lo puede confirmar, lo Ay, agradeceríamos. Pero que ya la de estamos cuerno de otra vez cabra. online.
Ay, pues no la veo. Bueno, no pasa nada. Se ve que me la ha dejado en me la ha dejado en la Vale, habitación. no te preocupes. Bueno, Mira, pues saludamos por aquí a vamos con... Javier. Sí. Buenas. Ah, mira, la tiene pendiente Javier también, al Darion. También le conoce la peli. No sé qué ¿La de los amigo al moteros? Darion. No, la de Begoten. Ah, Bigoten, sí. Hombre, es que a raíz del éxito que tuvo un poco con La sombra del vampiro, Sí, claro, mucha gente se ha interesado, ha tirado de ahí un poquito y se ha interesado por... Claro, eso te da que la obra que tengas anteriormente a cualquier director, pues la gente pues trastee, busque y pues que la acaben visionando, claro. claro. Mira, porque Tío Cañón dice que los Gremlins sí, siempre nos pasa algo, siempre tenemos algún problema. Y ahora está todo ok, me están diciendo por aquí. Vale, me alegro. Muy bien, pues sigamos. Pues ahora déjame que retome porque ya nos hemos saltado vale, la de cuerno de cabra. Ujú. Perfecto. Sí, sí. Bueno, la de los Pues moteos es del año 70, sí, espérate, setentera. es 71 Del 71, es americana. Del y no 71. está tampoco en ninguna plataforma para poder ver, por desgracia. Sí, nada, no, difícil. Pues mira, vamos con Cuerno de Cabra, si te parece. Vale. Es del año 72, Ujú. que es una peli búlgara, y no puedo enseñar la portada, la veis en el canal, porque me la he dejado, no me he dado cuenta y me he dejado la película en la habitación, para no Nada, levantarme, no ir te a por ella. preocupes. Voy a intentar buscarla yo. Lo que pasa es que Sí, antes nos ha dado problemas cuando he intentado sacar las imágenes y me da un poco de miedito, la vale, verdad. bueno, no pasa nada, Pero importante bueno, es lo importante es la película en sí. sí. Bueno, pues como digo, es una peli búlgara donde es una familia que son pastores. Mira, correcto, ahí estamos. Una familia que son pastores, que son núcleos familiares, la madre, el padre y una hija muy pequeñita. Entonces, esa familia, el padre se va un día por la mañana a pastorear con las cabras y con las ovejas y resulta que hay unos turcos que son unos señores turcos muy ricos, porque es la época de cuando la invasión cuando están los turcos en Bulgaria. Entonces, unos señores turcos muy, muy ricos, como una especie de banda, asaltan lo que es la granja del pastor, que no se encuentra en ella en ese momento, y evidentemente pues hacen allí, pues violan a la mujer y al final la acaban matando, matan a la mujer. La chiquilla pequeñita lo presencia todo, entonces el padre cuando vuelve lo que hace es que toma la determinación de a la chiquilla le corta el pelo y a partir de ese momento la educa como si fuera un varón. Mm, La educa completamente en el tema principalmente de, pues eso, de defenderse sola, de la lucha, etcétera. Con el fin de, cuando la niña es más mayor, tomar venganza. De hecho, eso es lo que pasa a lo largo de la película. Cuando la imagen siguiente, la niña ya es mayor y poco a poco van buscando y encontrando a los asesinos de su mujer y de la madre de la niña. Y los van asesinando. Como muestra para una especie de símbolo para que los pudieran reconocer, o matan con un cuerno de cabra a modo de cuchillo y lo dejan en el sitio del crimen. Y bueno, pues a partir de ahí suceden cosas porque la niña luego se enamora de un granjero que vive muy cerquita de su casa, empieza ya poco a poco a cambiarse sus ropajes y a ser más femenina. Y bueno, pues no cuento más de la película para que la veáis. Y a sí, partir de no. ahí suceden cosas también que le dan un giro bastante grande a la película. No le hagamos spoiler. Mira, por aquí nos dice Kike-san que buenas, nos saluda principalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que hacer un canal y poner estas pelis, lo petarías. Intentamos Ah, que lo no, petemos no. aquí. Demasiado, yo no tengo tiempo, mucho curro, no, tampoco me gusta mucho. No sé, yo creo que aquí es el sitio perfecto, que es un ratito de vez en cuando Exacto. y poner las pelis y ya está. Yo no tendría tiempo, es vertiginoso. La gente en YouTube y con TikTok y todas estas cosas que van haciendo cosas de estas, yo no dispongo de tiempo, tampoco de medios, soy un completo inepto. Miguel Ángel lo puede dar fe de estas cosas de internet y yo enciendo el ordenador, exacto, yo enciendo el ordenador y de casualidad. O sea que con esto me vale, con esto me basta. Yo doy fe de ello. En fin, por Sí. aquí Javier Aldario, nuestro compañero, nos dice que la bestia se llama La bestia debe de morir. Vale. Muy bien.
Pues si quieres continuamos con otra Muy película. bien, claro. Mira, la siguiente que tenemos aquí en la lista, no la tengo aquí físicamente, que es la de Malpertuis, que es una película del año 71, dirigida por Harry Commel y basada en una novela del escritor Jan Ray, del mismo título. Este hombre es un escritor de cuentos de terror y novelas siempre con trasfondo terrorístico, que está considerado una especie de Edgar Allan Poe y en su país. Y la verdad que la película es una auténtica obra de arte, desde lo visual a la música, la puesta en escena, los actores, es increíble. De hecho, el papel principal, aunque no sea el protagonista, pero mucho peso de la película recae en ese misterio que lo interpreta Orson Welles, que es como una especie de, como de patriarca de una familia donde está en el lecho de muerte teniendo pues los últimos momentos de vida, y lo que quiere es, por lo que se intenta traducir en la película, es que tener a todo el personal donde él vive en la mansión cerca, y sobre todo a sus hijos. Entonces hay un personaje que es un marinero que se le ve cómo desembarca en el puerto y va hacia la mansión con el hecho de juntarse allí con todos los familiares y escuchar las últimas palabras de Casabius, que es el, el padre, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues la peli plantea, mm, es difícil de seguir al principio, porque lo que parece que es una familia que están escuchando las últimas voluntades de un moribundo, poco a poco se va viendo que hay mucho más. Y ahí es donde entra la parte tan buena que tiene el director, que crea una película súper onírica, muy lírica, a la hora de narrar súper bien llevada, los escenarios, las calles, los colores, es increíble. Y todo para, al final de la jugada, los familiares entre ellos No se cuentes el van. final, ¿eh? No hagamos No, spoiler de no, la no, peli. no. Los familiares se van matando entre ellos para ir consiguiendo como tener más parte del pastel, por decirlo de alguna manera. Pero esos asesinatos poco a poco dejan ver muchísimo más de lo que pasa, y sobre todo la razón de por qué pasan, y ya no se ve como que la familia es la típica familia que están escuchando las últimas voluntades. Hay muchísimo más, que es una auténtica flipada, es increíble y nada, y es muy interesante. La temática de trasfondo es increíble, súper interesante, mezcla muchos géneros y guapísimo. ¿Esta es la que existe en dos versiones? Sí, hay dos versiones, simplemente radica en que una tiene más metraje. Y entonces en la versión que tiene más minutos, que realmente son bastantes más minutos, porque normalmente sabes tú que muchas veces te compras una película y te dicen, la das porque es la buena, la que tiene, perdón, todo el metraje, a lo mejor son 100 minutos, y luego te dicen, acaba de salir la versión extendida, y te ponen 103 minutos, que dices, bueno, repartidos entre una película muchas veces es muy difícil de diferenciar o de ver dónde están. Esta peli creo que tiene veintitantos minutos de más de contenido, lo digo porque tela. O sea, sí que se nota porque explica, se ve muy bien y explica lo que al principio es tan difícil de seguir en la película, que es qué pintan todos ahí, por qué se llevan, parece que se llevan bien pero se llevan mal, por qué hay ese recelo y ese miedo de muchos de ellos, ese terror ahí que está como subyacente. Eso se explica muy bien cuando se ve la versión extendida. Muy bien. Vale, pues pasemos si quieres a la siguiente. Perfecto, sí, aquí tengo la siguiente, que es la de, hombre, el helecho dorado, que esa tendrás que poner tú exactamente ahí. Ahí está. Es una película checoslovaca del año 1963 y dirigida por el director Jiří Weiss. ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. Vale, pues Lo esto tenéis es una todo en la película. web, no apuntéis nada, chicos, escuchad solo. Exacto. Esto es Escuchar. una película, esto es una joyita del cine checoslovaco. En las épocas de finales de los 60, los años 70 y principios de los 80, hay un tipo de cine y que es increíble.
Es decir, tanto en Checoslovaquia, Polonia, sobre todo también Polonia, Rusia, Bulgaria, hay un montón de países de lo que es la Europa del Este que durante finales de los 60 o mitad de los 60, 70 y principios de los 80 hicieron un cine súper onírico. Los directores son increíbles, una serie de, porque prácticamente con muy poquitos medios o no son grandes producciones como las de Hollywood, consiguen unas películas con unas ambientaciones, unos decorados, unos trajes y sobre todo, lo más importante que tienen esas películas es el buen hacer de los directores que consiguen una atmósfera muchas veces como de cuento de hadas que es impresionante. Hay otras muchas muestras que ya iremos poniendo en el canal, aunque si os recuerdo una película que pusimos o que hablamos de ella en los primeros programas que se llamaba Valerie y su Semana de las Maravillas, por ejemplo, Sí, ese es claro. otro ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Pues son unos directores que con pocos medios conseguían explotar y todas estas películas tienen una especie como de imagen retro, vintage, un poco decadente, que le pegan a la película súper bien. Esta en este caso es en blanco y negro y trata de la vida de un pastor que se llama Jura, que se encuentra en un bosque, encuentra un helecho, pero de color dorado. Entonces el pastor lo recoge, se lo lleva y al poco tiempo le aparece una especie de mujer, así muy bella, muy misteriosa, que es una diadre del bosque, y le pide que por favor que devuelva el helecho a donde lo tomó. Resulta que poco a poco los dos se enamoran, se acaban enamorando y entonces él se tiene que marchar a la guerra. Ella lo que hace es que con las semillas del helecho le teje una especie de camisa que es súper dura, que es una camisa protectora, como si fuera una cota de malla, con las De semillas Mithril, doradas es de... de Mithril. Sí, exacto. Sí. Pues exacto, pues más o menos lo mismo. Y el hombre pues marcha a la guerra. Y gracias a esta camisa que lleva, pues no le dañan, entonces sobrevive a las batallas. Entonces él va ascendiendo en la jerarquía, militar y el superior suyo tiene una hija que es una especie como de, digamos, de hechicera, que lo que hace es que lo seduce. Entonces él se olvida un poco de la otra chica, de la diadre, perdón, no me sale, se olvida un poco de ella. Dríade. Exacto, y entonces Que, entra en un... Dime, perdona. no, decir que es como una hada de los bosques, para que lo Una hada de los tenga. bosques, sí, correcto, correcto. Pues lo seduce totalmente y entonces se olvida un poco de ella. Total, que para resumirlo, el final de la película, que sepáis que esta chica convence para que el chico Jura se quite la camisa y a partir de ahí pues sucede una especie de... Ya no cuento más porque si no ya no la No, no, veis. no, si no vas a contar el Pero la final. película, la película lo bueno que tiene es que es en blanco y negro, está rodada de una manera que es súper, súper poética. Las escenas tienen muchísima fuerza y dramatismo potenciadas por el blanco y negro. Es increíble, es una joyita a descubrir. Sí, tío Gamgee, el Mithril es plateado. Sí, sí, es verdad, tienes razón. Sí, sí. Por aquí también nos comenta Javier que vaya tela y pensaba que muchas de las pelis de mazmorra, pero que lo de Javi es otro nivel. Sí, yo... Tenéis que ver la casa que tiene aquí arriba, que es todo lleno de tesoros ahí que tiene escondidos. Muy bien, pasemos a la siguiente, si te parece bien. Sí, claro. Espera que le pego la vuelta para ver cuál es. Ah, hombre, vale, vamos con otro peliculón. Otro peliculón, que es la de Veladón. Esta sí que me llama, esta sí que... Sí, está muy bien. Bueno, el título es Belladonna of Sadness. Y es una película nipona del año 73, dirigida por Eiji Yamamoto. Bueno, esta película partió como una serie, ahí tiene dos películas anteriores que son como una especie de trilogía, aunque no tienen nada que ver en cuanto al contenido una con otra. De hecho, las dos películas anteriores se desmarcan de esta por el alto contenido, digamos, sexual, incluso para la época, y ojo, para Japón, que estamos hablando de Japón, que tienen ese aspecto de recatados y más en aquella época, y eran súper sexuales. Entonces, esta película intentaron desbancarla un poquito de esa temática
se basaron, hicieron esta Belladonna of Sadness, que es auténticamente increíble. Estamos hablando de una película manga del 73. Sí, correcto. Aunque el tipo de dibujo que se ve en esta película realmente no corresponde, le puedes decir manga si quieres, pero no Ya, corresponde en realidad a lo que estamos acostumbrados ahora al al tipo estereotipo de... actual de manga oficial y tal. exacto, exacto, exacto. Entonces, pues nada, pero sí, sí, está ideada por creo que uno de los autores que prácticamente fueron pioneros en en este tipo de animaciones. Y bueno, la película gira en torno a una pareja están prometidos, se van a casar, y el señor feudal de de la zona donde viven, pues, bueno, pues quiere cobrar lo que antiguamente se llamaba la prima nocte, que es el derecho de pernada, es decir, yacer con la prometida. Y bueno, pues a partir de ese momento, la pareja cae un poco como en una espiral no sabría decir si de destrucción o de agonía prácticamente, porque él se vuelca en la bebida, también se pone en el ejército, es herido, vuelve, acaba tullido, y ella, claro, acaba completamente torturada con un ánimo de venganza enorme, que lo que hace es que la vuelcan en las artes oscuras y en la brujería. Y bueno, no cuento más porque a partir de ahí ya cobra venganza y bueno, pues tenéis que ver la película. Por aquí nos comenta aquí que sé que la portada le gusta bastante, puesto que nos lo diga aquí que San es mucho para nosotros. Eh, y bueno, esta película es la primera ya de las que podemos ver por fin en alguna plataforma. La podemos ver en Filmin y también si tenéis Apple TV la tenéis para poder ver allí. Vale, esta sí que le voy a dar un Visualmente vistazo es cuando pueda. increíble. Visualmente es increíble. De Sí, hecho, es que hay, me llama mucho la sí. atención. De hecho, el tipo de imagen, por eso decía que lo del manga, no es el típico dibujo manga que estamos acostumbrados ahora. De Mm, hecho, fue ideada por Osamu Tezuka, que está considerado el padre del manga y del anime. Pero como la gente que la vea, veréis como la imagen que tiene es como pintada, como como de acuarelas, como muy etéreas las formas, muy alargadas y con colores muy vivos. Y luego muchas imágenes que tiene, bueno, tiene pocas imágenes sexuales, pero están muy atenuadas en referente a las películas anteriores. Están muy suavizadas, pero son también muy sutiles. Es decir, la imagen que a lo mejor no es explícita, pero se entiende se perfectamente entiende. la sexualidad, el contenido sexual que conlleva. Muy bien. Vale. Pues pasemos si quieres a la siguiente. Si A la quieres voy. siguiente, que es otra auténtica maravilla, otra auténtica maravilla. Exacto, ahí la tenemos. Bosthorcanizombat, o lo que sería, bueno, aquí fuera del país de origen se la conoció como Witches Sabbath, el Sabbat de las brujas. Ojo, porque hay varias películas a lo largo de los años que se las ha conocido con ese mismo título. Hay películas creo que hay una película de los 90 o de los 2000. Hay varias películas que tienen el mismo título, pero para poder encontrarla, y porque bueno, obviamente igual tanto como Belladonna o Sadness como esta no están editadas aquí en nuestro país. Esta incluso dudo que esté editada en ningún La, sitio. esta no se puede ver en Y, ninguna plataforma, y pero yo, recordemos que la de Belladonna sí. sí, sí, Belladonna se puede ver. Pues esto es una película, como digo, del año 84. El director es un tal Janos Rozza, que había hecho muchas otras películas también con bastante éxito, y es un director húngaro. Y bueno, la película gira en torno a una especie de cónclave de brujas que lo que hacen es que hacen una especie como en el castillo de baile, donde invitan a un montón de personajes de cuento, pues a la Bella Durmiente, a Blancanieves, a los Tres Cerditos, para intentar hacer las paces y que todo en el mundo, pues vamos a decir, faérico, del mundo de cuento, que todo, como hacer las paces. Lo único que poco a poco las cosas se van torciendo y no todo es lo que parece y la bruja lleva doble intención. Entonces no quiero contar mucho más y la No. acabáis.
la veáis. Entonces, las cosas empiezan a torcerse y bueno, en la época, la película es increíble a nivel de vestuarios, de decoración, Espera, espera, de- espera. sí. No es de dibujos, esta es de... No, 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 no es de dibujos, no es de dibujos, es Vale, con vale, vale. personajes, es de Esta personas sí. reales, con personajes reales. Vale, vale. Está ambientada de una manera soberbia, los trajes, las caracterizaciones, los monstruos que hay antropomórficos, los personajes de cuento, los decorados, la ambientación, es todo impresionante. Es una auténtica obra maestra que incluso en la época de los cines, porque claro, está anunciada, ojo, cuidado, que el objetivo de la peli era una peli infantil y juvenil. Y, y la gente los niños pequeños que fueron a verla al cine, muchos padres los tuvieron que sacar de allí aterrorizados del cine, llorando y gritando, porque las figuras y la parte tétrica que contiene la película es brutal, es increíble. Es Eh, una peli brutal. esto me da que pensar. A ti te llevaron a ver esta película cuando tenías 10 añitos, ¿verdad? Te ¿Cómo? caló- que a ti te llevarían a ver esta película al cine, Ah, qué por lo cabrón. que te caló. Bueno, ya hubiera ido, ya. No me hubiera importado. Pero acuérdate que así de estas, así de terroríficas, prácticamente aquí en España, acuérdate la de Drácula, de la Toei, la animación, Sí, ¿te acuerdas? En el programa Mazapán, sí, del sí. año 80 y poco, no me acuerdo si era 81, 82, 83 o por ahí. Esa sí que traumatizó también a media España esa película, porque, claro, verte la gente de 9, 8, 9, 10, 11 años, verte a Drácula atravesando la vidriera de una catedral donde hay un rito satánico, Mm, pues, claro, esa película causó estupor aquí en España en la época. Pues sí, algo sí. parecido a esta en los cines de la época también. Muy bien, pues sigamos, que tenemos un montón de películas todavía por aquí. Muy bien, vamos allá, vamos con la siguiente. La siguiente es una especie de documental que se llama es una especie de documental mondo, como los que se suele decir, de temas escabrosos, y se llama Orozco el embalsamador. Cuidadín. La película, pese al título, al nombre y bueno, y todas las imágenes que se ven, la peli está rodada, curiosamente, en Colombia. Pero la película, o el documental en este caso, tipo Mondo, es japonesa y es del año 2001. O sea, es bastante reciente, aunque la imagen parece también bastante antigua. Y esta peli gira en torno a un señor que se llama Orozco, que es el embalsamador de la zona, vive en una zona muy marginal de la ciudad de Colombia, y entonces él presta sus servicios como el embalsamador para que la gente pobre y con menos recursos pues pueda enterrar en condiciones a sus seres queridos. Y bueno, pues él va explicando, se ve cómo ejerce su trabajo de embalsamador, está rodado con la cámara y ves cómo cose a los cadáveres, cómo los maquilla, cómo los viste. Incluso hay una escena que es bastante impactante donde se ve un ataúd chiquitín que es para un bebé y como creo que la imagen que lo viste de blanco y tal. Entonces, pues bueno, es una especie de, como digo, documental tipo Mondo donde se graban este tipo de escenas reales. Ni que decir tiene que este personaje falleció y bueno, pues no llegaron a enterrarlo ni se dio a conocer mucho en la zona en su momento. Y bueno, pues es una curiosidad, una bizarrada más que otra cosa. Como te acuerdas la de cadáveres Sí, 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 que sí. apuntamos pues es una especie de cadáveres, pero con otra ciudad, otro país y otro contexto. Por dejado claro el estilo de documental, has dicho que es Mondo. ¿Podrías Un explicar un mundo. poco? Sí, pues sí, claro, es una especie como de documental donde suelen ser suelen haber acciones muy tremebundas. Por ejemplo, hay mundos donde se intenta presentar a la gente como que muere, ¿vale? Hay una película, bueno, hay una serie de películas que se llaman Rostros de Muerte, que son muertes de personas. Y lo que hay que diferenciar es que muchas películas de estas no son imágenes reales, ¿vale? Mezclan algunas imágenes reales con imágenes ficticias para proyeccionarla, o sea, para potenciar la película y hacerla mucho más, pues con más morbo, ¿vale?
Por aquí nos comenta Javier Aldarion que si puede ser la película mundo más conocida sea la de Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal, sí, podría, sí, por lo menos la más conocida, sí, sí, podría ser. Sí, sí, Vale. totalmente. Muy bien, apuntar que Quique nos había dicho antes que Belladonna of Sadness está en YouTube en versión original. O sea, Sí, en también YouTube podéis se puede ver. encontrarla Sí, por ahí. en YouTube se puede ver. Eso es que se ha ido directo a verla, ¿eh? Sí, sí. Pero primero terminar de ver este episodio y luego ya ver lo que queráis. Vale. La siguiente. Pues la siguiente es La tumba de la isla maldita. Toma ya. Una película de Julio Salvador, creo que es una coproducción española con Italia, me parece, o con algún otro país, Con Estados Unidos. y con Estados Unidos, exacto. Y bueno, pues tiene de actores principales a Mark Damon y a Teresa Gimpera, que es una actriz que ahora, pues, bueno, explico un poco el nombre, Teresa Gimpera, que ha hecho multitud de películas de género en este país en la década de los años, principalmente 60, finales 60, 70, principios de los 80. Ella es una modelo, una chica súper guapísima, y bueno, creo que sigue viva, me parece que está todavía viva y todavía regenta su propio negocio de agencia de modelos. Y bueno, esta película gira en torno a el hijo de un arqueólogo que está en una isla griega. El padre fallece y entonces el hijo va a esclarecer, a tratar de esclarecer un poco qué ha pasado con el padre o con los sucesos en torno a la muerte del padre, porque tampoco tiene mucha información. Y allí lo que se encuentra es, pues eso, la gente, los habitantes de la pequeña isla, que son muy poquitos, eh, y un padre, y dos hermanos, un chico y una chica, que intentan ayudarle. Lo que pasa en la isla es que las excavaciones del arqueólogo, del padre, sacan a la luz una tumba donde reside una vampira. Y esta vampira cobra vida de nuevo otra vez. Y bueno, pues veis la película para saber qué Es, pasa. preguntan si es de Destape. Quique San pregunta si es de No, Destape. no, 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 no es de Destape, no es de Destape. Sí que no, Es del correspondería, pero no, 73, todavía demasiado pronto sí, no, posiblemente. no, no es de Destape, no es de Destape, no corresponde a la peli de esa. Podría haber sido, pero aquí en esta peli precisamente no hay imágenes, no recuerdo así que haya un destape gratuito. No sé si igual se ve algún pecho o algo en algún momento, en alguna forcejeo, pero no, 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 no es, no es. Sí, por aquí nos comenta también Quique San que Teresa Gimpera era muy famosa en su época. Sí, sí, Claro, por ese exacto. tipo de películas. Y bueno, y sale un secundario, hay un personaje que es el ciego, un viejo ciego, que lo interpreta un actor que creo que alguna vez hemos hablado de él en algún otro episodio, que es Frank Braña, que es un secundario que, no sé, el hombre debe de haber, si digo que igual ha trabajado en 200 películas o 300, probablemente me quede corto. Es uno de los rostros principales de actores, voy a decir secundarios, pero sin ánimo de darles menos valía, porque de lo que se trata es eso, de que la gente los conozca. Fran Braña, pues un hombre que ha hecho papeles de inspector de policía, como aquí de ciego, de borracho, de matón, de todo, ha hecho de todo. Tenía unos rasgos así físicos bastante marcados, muy duros, muy masculinos, y pues le pegaban muy bien los papeles que también muchas veces de villano o del matón del mafioso. Muy bien. Vale, esta película la podéis ver en Plex, la tenéis disponible allí. Y hace unos años, bueno, ya muchos años, se editó aquí en España en una colección que sacó Filmax bajo la colección llamada DVD de cine de terror y ficción, la casa Filmax. En ese momento, estas, las que son de terror y fantasía, pero principalmente las de terror, llevaban un color así anaranjado, rojizo, por la parte de adelante y por la parte de atrás. Mm. Luego la misma casa Filmax sacó también con la misma estética de la película, sacó otros colores, como creo que eran azul, verde y marrón. El marrón correspondía como a westerns, películas del oeste y spaghetti westerns, y el azul eran películas de ciencia ficción, fantasía, creo recordar, o iban temas mezclados. Pero bueno, que las que molan son, bueno, prácticamente casi todas las que sacó esta colección están muy bien, pero las de terror llevaban este color anaranjado rojizo. De hecho, ya sacamos una vez, creo que comentamos hace tiempo,
la de Trágica Ceremonia en Villa Alexandre, No. y pues era esta misma edición, que actualmente es una pena porque están descatalogadas. Se puede conseguir, supongo, con paciencia en el mercado de segunda mano, pero actualmente no está editada. Muy bien. Vale. Pues esta película, no sé si lo hemos dicho, es del 73, dirigida por Julio Salvador. Vale, pues sigamos con otra película. Pues mira, pues vamos con otra joyita escondida del cine patrio, que es ni más ni menos que esta. Que la pongo aquí, por aquí. Aquelarre. No sé si Aquelarre. se ve bien. Igual se ve bien mejor esta portada. Sí, A falta de Aquelarre. una, Ringo tiene dos. Perfecto. Sí, sí, bueno, es que esta es la que tenía piratilla y al final, después de muchos años, la conseguí original, que ahora explicaré la historia que tiene esta película, porque creo que muy poca gente sabe que estaba editada en España. Entonces, bueno, vamos con ella. La película gira en torno a una temática de brujería. Sucede está basada en hechos reales en el Valle de Araiz, en Navarra. Sucedieron en el año, déjame que lo mire, que lo tengo aquí, en el año 1595, ¿vale? Sucedieron unos procesos de brujería que involucraron también pues, a la Inquisición. Y bueno, pues la historia gira en torno a esta historia, donde hay una chica que es acusada de lo de siempre. Los nobles, el pueblo va contra los nobles y se rebela contra los señores de la nobleza. Esto, evidentemente, no cae en gracia y poco a poco se crea un malestar ahí y, claro, son muchas veces los acusados de brujería. En este caso, una de las protagonistas, la madre, ya había sido acusada de brujería. ¿Quién acusa a quién? ¿Los nobles o los Sí, sí, claro, claro, claro. Los nobles acusan al... contratan claro, los Vale. nobles contratan a un inquisidor, los Vale, nobles vale. contratan a un inquisidor y a raíz de ahí que llega al pueblo empieza a investigar pues por brujería. Y poco a poco, sí que es verdad que ya luego poco a poco muchos se acusaban entre ellos, pero aquí no es la típica película como hay otras en las que se acusan entre ellos. Aquí hay una cohesión bastante fuerte y hasta que no las torturan al final de la película y eso no confiesan. Entonces hay un grupito que destaca Mari Carrillo, que es una actriz también muy buena española, porque la protagonista es Silvia Munt. Hombre, Recordarás en la época, claro, sí, pues sí, Silvia Munt también para es que la, la des... protago- es la protagonista junto con, si no recuerdo, con Pachi Bisquer, que es el protagonista masculino, y luego está secundado y apoyados por Mari Carrillo, que es como la especie, la anciana del pueblo, a la que todos le piden consejo, todos le piden ayuda para, pues, de todo, medicinas, etcétera. Y claro, pues esta gente llega un momento en que pasan a ser considerados como brujas, que no lo son, pero pasan a ser considerados como brujas y bueno, lo que pasa en el proceso, que luego ya se ajustician ahí a todas. Bueno, no Sí, cuento más. no, no. Película dirigida por Y Pedro Lea del ochenta y Pedro cuatro. Re- correcto. Y esta película, sí, es curioso porque yo me la tuve que descargar y bueno, le hice la portadita y eso y tal, pero estaba como en el limbo, no estaba editada en España, o bueno, o por lo menos no se conocía edición española. Pero desde hace unos veintitantos años, unos veintipico años, sí que había edición española oficial, original completamente, pero que hizo el gobierno vasco. El gobierno vasco sacó una serie que se llamaba Euskal Cinema en colaboración con un montón de directores que eran todos de la zona de Vascongadas. Hay muchos y sacaron una colección de 14 películas. Está también La muerte de Miquel, que es otra película también bastante conocida en el mundillo, y otra que se llama Otra vuelta de tuerca, que es una novela muy conocida y que el director en este caso, si no recuerdo mal, era Javier Elorrieta, creo, me parece, a recordar. No me hagáis mucho caso, creo que es Javier Elorrieta. Y es Otra vuelta de tuerca de Henry James. La Pues de todas estas, Miquel, que has dicho, es la la de muerte, Imanol Arias, creo, el sí, actor. la muerte de Miquel, correcto, sí, sí. Pues hace unos veintitantos años aproximadamente, en el País Vasco se sacaron este pedazo de colección que, si miréis por el lomo, y las ponéis las 14 Ah, juntas, hacen claro. el logotipo de Euskal Cinema. Que Pues se ve ahí sacaron, abajo en pequeñito, si lo ves en la portada se ve.
Bajo en Bueno, sí, aquí se pequeñito, ve bajo, también. bajo. No, bueno, aquí no, pone otra cosa, ahí ETV, pero bueno, Claro, es la, es da la, igual. la televisión vasca. Exacto, pues de todas formas, si a alguien le interesa, está editada, está descatalogada, pero si conseguís encontrar la colección Euskal Cinema con K, pues la podréis, si tenéis suerte, pues la podréis conseguir. Yo tuve Nos, sí, no, dime, nos dime. estaba comentando tío Gañez que si este es el proceso de las brujas de Zugarramurdi. No, del No es lo proceso mismo. del Araiz, Araich, de vale, es otro proceso. 1595. Vale. Muy bien. Vale, pues Bueno, vamos. perdona que hago un apunte que se me olvidaba. Aparte de esta edición, actualmente hay una colección americana que trata de folk horror, que lo hemos comentado muchas veces, Miguel Ángel, que a ti también te gusta. No recuerdo ahora el título, pero hay una colección que van ya por el segundo volumen, en la que hacen una compilación de películas, pues a lo mejor meten 10 o 12 películas en unos packs. Entonces acaban de sacar el segundo pack hace, creo que a mitad del año pasado o durante el 2024. Y curiosamente, esta película se puede encontrar en ese pack. Son bastante caros porque ya os digo, van muchísima peli, están muy bien editados y igual vale 100 pavos el pack, pero bueno, hablamos de que van unas 10, 12, 14 pelis probablemente en el pack. Entonces, claro, no puede barato, no puede ser. Y esta Claro. película, la de Aquelarre, la han incluido, para sorpresa, la han incluido en el pack, junto con otras como Nazareno y el Lobo también, bueno, películas raras que, bueno, pues que no se pueden, que no están editadas, pues la han editado en el pack este también se puede conseguir. Muy bien. Vale, pues pasemos ya. Hombre, pues aquí pasamos a un clásico, El libro de piedra. A ver si se ve bien aquí. Ahí Sí, está. sí, sí. De un director mexicano que se llama Carlos Enrique Taboada, que para mí pasa por ser, por el tipo de cine que hace, el Chicho Ibáñez Serrador mexicano, obviamente. ¿Qué quiere Película decir del con eso? 69. Exacto, mexicana. ¿Qué quiere decir con eso? Pues significa que son películas de un rodaje, de una facturación muy elegantes. Es decir, tanto la ambientación, las mansiones, las casas, los trajes, las actuaciones son muy, muy sobrias, muy de manual, por decirlo de alguna manera, pero que en conjunto, ese saber hacer a la hora de tenerlo todo en conjunto y el saber narrar la historia, hacen que la película tenga una intensidad y que te atrapa. Y es por lo que lo considero el Chicho Ibáñez Serrador, porque las pelis de Chicho, que tampoco no rodó muchas películas a lo largo de su vida, pero prácticamente las dos grandes obras maestras que tiene, evidentemente, son La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Pues las dos tienen Peliculón, por Dios. claro, pues La Residencia, por ejemplo, tiene esa sobriedad en la imagen, en la música, en la ambientación, que simplemente con ver las imágenes y eso ya te mantiene atrapado para ver la película. Entonces, pues este señor hace lo mismo, es muy cuidadoso, tiene una narración muy buena, muy fluida, pero a la vez esa sobriedad y esa elegancia en todo momento que hacen que sea una película increíble. Y gira en torno a la historia de una familia adinerada que contratan una institutriz. Y en los jardines de la mansión donde viven hay una estatua de un niño. Entonces la hija está obsesionada, bueno, este, parece ser que habla, le dice a la institutriz que él siempre tiene un amigo especial y es un niño. Y se supone que es el niño de la estatua. Entonces, a raíz de ahí, la institutriz empieza a investigar, porque claro, empieza a hablar con los padres también, porque la niña no para de decir que ve al niño, que habla con el niño, que es su amigo. Entonces se mezcla lo sobrenatural con la realidad. Y entonces, claro, la institutriz empieza a involucrarse mucho y ahí viene un poco el conflicto. Y ya no cuento más porque ya sería reventar la película, pero es No, increíble, no, es una no. película magnífica, de verdad. Y un director completamente a descubrir, lo repito, Carlos Enrique Taboada, mexicano,
que tiene otros títulos, también otros peliculones increíbles, como por ejemplo Veneno para las hadas, también, y Hasta el viento tiene miedo. Todas muy en la onda de un terror sobrenatural o un terror muy sui generis, muy elegante. No hay monstruos, no hay sangre, no hay asesinatos tremebundos. Es todo súper, súper elegante, pero a la vez que cautiva y que te atrapa. Y a raíz de esto, aquí en nuestro país hay el año pasado creo, se publicó un chico que se llama Antonio Piñeira, publicó el primer libro en castellano y bueno, prácticamente creo que el primer libro que debe de haber de Carlos Enrique Taboada, por lo menos en Europa, sobre la biografía y la filmografía de este autor. Nada, lo podéis conseguir por ahí, creo que en Amazon está. Y bueno, pues lo repito, es Antonio Piñeira, perdón, Piñera, Antonio Piñera, y el libro es Carlos Enrique Taboada, el Duque del Terror Mexicano. Ahí lo dejo, Muy bien, para complementar la apuntado. información. Muy bien. Ya, Javier por aquí nos dice que sí, que la residencia le encantó. Pues si te gustó la residencia, mírate la de ¿Qué puede matar a un niño? Que esa es brutal. Sí, sí, esa Brutal. incluso da que pensar también porque la Sí, temática sí, es es fuerte. muy, sí, es un poquito más fuerte, sí. Una más, venga, que vamos bien. Venga, vamos con hemoglobina. Ahí está. Uy, a ver si se ve Hombre, bien. Ruth Ahí Hauer. está. Ruth Sí, Hauer. es dirigida por Peter Svatek del año 97. Es una producción canadiense. Yo creo que esta De la he hecho, visto. pues es posible. Esta es bastante más moderna. Yo igual imagino que igual por la tele la han echado alguna vez. Mm, La película está ambientada en una isla, en la isla canadiense de Grand Manan, por lo que los parajes que hay en la isla son impresionantes. Pues esto es una pareja que llega a la isla buscando los ancestros o la familia del novio, del personaje masculino, el cual hay que decir que desde el principio destaca por tener un aspecto vampírico totalmente. Ojo, la película no va de vampiros, o por lo menos no de los vampiros al uso que estamos acostumbrados a ver, pero sí que podríamos decir que tiene alguna relación, eh, depende cómo queramos darle el enfoque a la película o ver la película. Este chico es de tez muy blanquecina, tiene un ojo de cada color, viste con ropa como de otro tiempo, como la camisa con mangas de ancha, las chaquetas cruzadas, va con un bastón también que tiene un poco de cojera. Entonces, todo hace prever que parece que sea una especie de vampiro. Le afecta también la luz del sol, va siempre con gafas de sol. Total, que él intenta investigar qué pasó con la familia. Y bueno, pues a raíz de la toma de la muestra de sangre que le coge un doctor, ahí pueden empezar a ver que corresponde a un linaje de una familia que habitaba la isla desde hace muchísimas generaciones, los Van Damme, que no creo que tenga nada que ver con, con con Jean-Claude, Jean-Claude. evidente. Y bueno, a partir de ahí empieza la investigación y bueno, pues se puede ver que ahí es donde empieza un poco la correspondencia con, como lo queramos ver, con el vampirismo o no, que ya digo que no es una peli de vampiros, pero tiene ciertos toques. Similitud. Sí, bueno, sí, Y como hemos dicho, tenemos a nuestro actor fetiche, un actor que me encantaba porque ya no está entre nosotros, que sí, es Rutger Hauer. claro, sí, hace un par de años o así creo que falleció. Sí. Bueno, Mira, por aquí, recordarle los señores del acero, Blade Runner, por favor, claro. o Omega Doom, Lady Halcón. Luego había una que me encantaba que hacía de ciego, era una especie de la película japonesa. De Samurai, claro, la de Venganza Ciega, se llama. Venganza ciega, esa película me Sí, Venganza encantaba. Ciega. Sí, sí, sí. Mira, por aquí Tío Gaño nos dice pálido, con un ojo de cada color, viste raro, ese es David Bowie. Pues mira, has acertado también, porque David Bowie hizo de vampiro en El Ansia. Claro, en el ansia, total. Sí, 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 sí. sí, Esa creo totalmente. que no sé si la comentamos. La comentamos, puede ser en un episodio anterior, me parece. Puede ser, hemos Creo. hecho tantas, Sí. Ringo, que ya Sí, me pierdo. a tonto, sí, no van muchos programas, pero claro, metemos un montón de pelis cada vez. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no van muchos programas? Van 9 Sí. programas ya con este. Bueno, Ah, no, van 9 uno, ya. dos, Madre tres, mía. cuatro, cinco.
6, ¿Sí? 7, ¿9? 8 programas con este. 8, vale, vale, bueno, da igual, 8, 9. Vale, pues creo que los únicos que he estado un poco más contentos ha sido con el último que hicimos, me parece. Los anteriores, buah, bueno. Sí, porque dice al Darío Necesite Hunger, no se pronuncia lo de. ¿Cómo se leería? Ah, The Hunger, Hunger. sí. El ansia, The que Hunger, se el conoce ansia. aquí como el ansia, y efectivamente con Sí, sí, Catherine Villeneuve y sí, y con tenía, Susan Sarandon, no nos olvidemos de ella. eh, ¿cuál? Ah, bueno, el con Sarandon o Patsy Kensit. No, no, era Susan Sarandon, ¿no? Ah, Catherine Deneuve. No, con Catherine Deneuve. No, Catherine Deneuve y Susan, Catherine Susan Deneuve. Sarandon hacía la de joven. Creo que juraría que es ella, pero bueno. Ahora lo buscan por ahí nuestros compañeros del Sí, chat y sí, nos sí. lo confirman. Mientras nosotros vamos a ir pasando a otra peli, a otras cosas Vale, más pues oscuras, aguas otra más auténtica, oscuras. exactamente, pues ahí vamos. Nunca mejor el título para presentar esta película, Dark Waters, del año 1993, perdón, sí, de 93, italiana, del director que se llama Mariano Paino. Y esta sí que es una peli oscura en todo, en ambientación, en temática, en trasfondo, todo lo que queráis. Esto trata simplemente de una especie de monasterio con monjas que no son monjas y es que no sé qué contar más de la película porque es que quiero que la vean. Es que todo gira un poco eh, en una isla remota, una chica que va a intentar encontrar otra vez lo mismo, un poco como el origen, y claro, y se encuentra con algo que no debería estar allí. No sé si contar más, es que me Si sabe vas a mal. estropear la película, no, desde luego. Es que esta es fácil de. Es que no tiene Pero, una pero, fácil contar la película porque todo gira en torno a. Es que es muy oscura. vale, La pero verdad que es para háblame, verla. háblame de la conexión con H.P. Lovecraft, por ejemplo. Ah, vale. Nada, simplemente pues yo creo que prácticamente lo que tiene es la ambientación, todo lo que es el misticismo, el terror. Yo creo que hay que ver la película porque realmente la conexión con Lovecraft no es que esté basado en un relato de él, sino prácticamente, digamos que sabes que los relatos de Lovecraft muchas veces generan ese horror que se cuenta, pero que prácticamente es muy difícil ¿vale? De plasmar. Sí, que Entonces, se esta enseña, película, pero que no se explica. más o menos, exactamente. Entonces, esta película lo que tiene es eso, es una especie como de oscuridad y de atmósfera terrorífica por la película. La monja ciega, no sé, no sabría muy bien cómo comentarlo. Pero vamos, lo que tiene es esa conexión con Lovecraft, todo ese horror que está ahí innato y que se empieza a desmenuzar poco a poco como, conforme avanza la película. Pues ya os digo que no está basado en un relato de Lovecraft, pero tiene Ese ambientillo, ese ese ambiente, tufillo correcto. con cariño, Correcto, por decirlo correcto. de alguna manera. Tiene ese ambiente, sí, exacto. Decir que la dirige, no sé si lo he comentado, Mariano Baino, Bueno. del Mm. 93. Vale, he comprobado que sí, Susan Sarandon sale en el ansia. Sí, del ansia. Vale. Sí, sí, sí. Mira, por aquí nos asiste Theo Gamgee. El mar como origen del horror y de los seres monstruosos es muy Lovecraftiano, efectivamente. Sí, correcto, sí, eso Por, pasa también en un pueblecito. Mm. por cierto, ahora que ha salido el nombre de Lovecraft, y dos ruiditos por aquí atrás, me ha acojonado, pero bueno, ahora que hemos hablado de Lovecraft, eh, podemos decir que aunque ya tenemos varios episodios, sendos episodios sobre la vida y obra de Lovecraft, estáis preparando tú y Tío Gambi una cosita muy especial, ¿no? Un Lovecraft revisionado. Ah, bueno, principalmente tío Ganji es el que lo ha preparado. Yo simplemente pues Pero me por tu apuntaré culpa, como que por mi culpa. Ah, bueno, no, por hombre, el no, pero libro. no, pero no habrá sido por el libro. Lo que pasa es que el libro tela. Sí, sí, vamos a ver. eh, Víctor se habrá leído ya lo que es el primer tomo de la biografía bueno, una de las tantas biografías que hay de Lovecraft, que es la escrita por S.T. Joshi, pasa por ser el principal biógrafo de Lovecraft y una de las personas eh, que más saben de Lovecraft y de todo su entorno. Entonces, aquí en España, hace unos años, hay una editorial que se llama Aurora Dorada que editó los dos volúmenes, que son
son unos tochacos increíbles, encuadernados en tapadura, súper bien, la encuadernación súper bien, en 2 volúmenes. E incluso han sacado obras muy interesantes luego, pues bueno, da igual. El caso es que a raíz de darle el libro a Víctor, a Tío Ganji, pues bueno, se le ha ocurrido pues hacer un especial un poco más, indagando supongo que en la vida de Lovecraft y en otros aspectos que probablemente en los programas anteriores no desarrolló, y también comentar algo sobre la edición de Aurora Dorada con la traducción, que la verdad que no es que sea muy buena. Que vaya edición. Sí, Em, no va acorde a la edición. que nos ha enviado ya el guión, Tío Ganji, a nosotros, ya nos lo ha Sí, enviado tú sí, también, o sea, lo tenemos ahí las preparado y dentro de 50, poco, 56 hojas, sí. dentro de poco saldrá. No, yo con el chat GPT este, le he dicho, hazme un resumen y me lo he hecho en una página y eso es lo que me gusta. No, no, Tío Ganji, tranquilo. Me lo voy a leer enterito, ya sabes que yo cumplo. Ya sabes No, que no yo son cumplo. tantas, esta vez Son no son 19 tantas, páginas, son son 19, estoy 16 o contadas. 19 páginas, sí, 16 creo. Revisitaremos de la mano de Yoshi a Exacto, Lovecraft. claro. Exacto. Muy bien, Ma, era ese apunte solo, quería dejarlo claro. Vale, sigamos con la siguiente, el Batman dorado. El Golden Bat, aquí la tenemos. Y es una película japonesa del año 66, dirigida por Hajime Sato. Y como protagonista, curiosamente, tenemos a Sonny Chiba, que sería posteriormente, años después, porque esta película es del 66, poquitos años después, en la década de los 70, sería muy, muy conocido y empezaría a destacar en papeles de acción, de karateca y luego incluso también de samurái y de ninja. Recordar que hizo de Yubei Yakyu, un samurái, el samurái con el parche en el ojo, la serie, y alguna película que otra, y también de Shadow Warriors, Kage no Gundam, en los años 80, que marcó también una especie como de hito de revolución en las pelis de ninjas, esa serie que la echaron en la televisión y fue muy, muy recordada. Pues bueno, pues aquí en esta película lo que tenemos es una especie de científicos que intentan, hay una especie de meteorito que se acerca a la Tierra y lo va a destruir. Entonces, pues una serie de científicos están buscando la manera de poder destruirlo. Y todo ello pasa por encontrar una especie de piedra o de mineral que consigan hacer como una especie de láser para destruirlo. Entonces, claro, en el camino mandan a una expedición a buscar esa especie como de piedra y se encuentran con una tumba donde resucitan a este personaje, que es un personaje, pues se ve que es un superhéroe y es un personaje que en otros momentos de la historia ha ayudado a las personas y se llama el Golden Bat, el vampiro dorado, que es una especie de la calavera es dorada, aunque la película es en blanco y negro, pero se supone que la calavera es dorada, y hace como una especie de superhéroe para ayudar a los científicos terrestres a poder destruir el meteorito y acabar con la amenaza también de un doctor malévolo que hay detrás de todo ello. Muy bien, muy bien. Pues Esta nada, nosotros, película, sí, se puede, está editada en España desde hace unos poquitos años, en una edición limitada, creo que también que sacaron, no recuerdo, creo que ahora ya no se puede conseguir, a menos que sea de segunda mano, pero está editada por la gente a ver si se llegará a ver, de Trasorama Video, que son unos chicos que tienen la web y de tanto en tanto van también editando y rescatando pues películas de diverso género, pero que están prácticamente olvidadas y no tienen edición, pues ni aquí en España y muchas veces ni en el extranjero tampoco. muy bien. Vale, venga, que nos quedan tres, chicos, no Sí, os preocupéis, aún no hemos quedan poquitas, acabado, ¿no? pero Mira, hombre. vamos con la siguiente, Ay, espera, que me he liado. La siguiente es la de Pies Arthur de Piedra, Miller. me volví a- Arthur Hiller, perdona. Ah, vale, sí, correcto, correcto. Aquí, Alas en la noche. Aquí la tenemos. Ahí está. Ahí, vale. Alas en la noche. Esta sí que está editada, como podéis ver, en Blu-ray hace muy poquito y también en edición en DVD. Bueno, pues esta película trata de una especie como de reserva india donde hay, tienen su propio sheriff indio y hay una especie como de trama porque
parte de la parte política de la Reserva India quieren construir en los terrenos una plataforma petrolífera para sacar petróleo. Entonces quieren vender unos terrenos que son sagrados a una multinacional para hacer dinero y hacer petróleo. Luego está la parte del sheriff y un anciano que es un chamán que defienden un poco más la tradición y quieren conservar esas tierras. Entonces el chamán muere, pero lanza una maldición que es la de unos vampiros, unos murciélagos vampiros de tamaño considerable que que habitan en las cuevas donde están protegidas por el territorio indio. Y entonces estos vampiros lo que hacen es que atacan a la gente, primero atacan a los animales, luego el objetivo es matar a toda la gente que hay ahí, si no los paran, para proteger que no vaya nadie a la reserva y la destruyan. Entonces, bueno, pues ahí ya entran un poco el sheriff del lugar, con un tío que es una especie como de científico que es un cazador de vampiros, el tío se dedica a esto, se dedica a cazar estas aves, y entonces tiene las herramientas y los gases, etcétera, necesarios. Entonces, junto con el sheriff y una chica, se dedican a darles caza y entonces